Gracias por seguir con nosotros aquí en El País Debate. ¿Qué es España? ¿Cómo tiene que ser la España del futuro, de los próximos 4 años? La política territorial es uno de los asuntos de esta campaña y también uno de los asuntos de los próximos 4 años para quien sea presidente del Gobierno. Así que le preguntamos a Albert Rivera, si usted es presidente del Gobierno, ¿qué política territorial tendrá? 2 minutos para sus propuestas. Estoy convencido que el modelo territorial de las autonomías es un buen modelo para España. Lo único que hay que hacer es volver a ese modelo, un modelo donde no se solapen funciones, donde no haya duplicidades administrativas, donde los ciudadanos paguen impuestos para tener buenos servicios, donde la administración les sirva a ellos y no ellos a la administración. Y por tanto, el debate no tiene que ser entre partidos políticos, sino entre ciudadanos. ¿Qué quieren los ciudadanos para vivir mejor en cualquier rincón de España? Nosotros creemos que España, a diferencia de otros, no hay que romperla, hay que reformarla. Un país, cuando pasan 30, 40 años, es normal que reforme sus instituciones, su democracia, su Constitución. Nosotros hemos presentado un documento profundo, valiente, necesario en este momento para reformar España, pero no para romperla. Reforma de las instituciones, reforma de nuestro sistema democrático y de partidos, reforma del modelo también territorial. Ciudadanos propone 3 niveles de administración: municipios fuertes para dar servicios a los ciudadanos, autonomías, como actualmente tenemos, con competencias claras y financiación suficiente, y Estado. Todo eso, por supuesto, dentro de la Unión Europea. Yo creo que el problema que tiene España también, y también como catalán, orgulloso de ser catalán que estoy, pero también de ser español y europeo, creo que no podemos estar cada día debatiendo lo que somos. Tenemos que centrarnos en lo que queremos ser. Los españoles hemos sufrido juntos, los españoles hemos vivido momentos difíciles en nuestra historia, pero también grandes momentos como la transición. Y momentos como ahora creo que deben servir para volver a reformar lo que no funciona, pero sobre todo no cuestionar lo que funciona. La Constitución, nuestro sistema democrático, la sociedad del bienestar, la economía de mercado, Europa, tienen que ser nuestro marco de reforma. Así que yo creo que Ciudadanos, sin duda, un partido que nació precisamente desde la sociedad civil para unir a los españoles, para generar igualdad y regeneración, puede ser clave en este momento para liderar una nueva era política. Un nuevo proyecto común para España, no 17, y no un proyecto obsoleto como el del PP, sino un proyecto común, claro, nítido, para que la mayoría de españoles se sientan partícipes. Yo estoy convencido que si hacemos esas reformas, y lo digo también como catalán que soy, creo que la mayoría de catalanes se pueden sentir partícipes de ese proyecto. No olvidemos que la mayoría estamos con España y Europa y queremos seguir siendo españoles. Así que estoy convencido que esa reforma puede enganchar a mucha gente nuevamente al proyecto común español. Gracias, Albert Rivera. Pablo Iglesias, las propuestas de un gobierno de Podemos. Nosotros pensamos, con buena parte de los expertos en derecho constitucional, que seguramente el modelo del café para todos, del Estado de las autonomías, tuvo su sentido histórico, pero que de alguna manera se ha revelado muy limitado. Y nosotros lo decimos claramente, pensamos que somos la única fuerza política con capacidad para asegurar la unidad de nuestro país en la medida en que entendemos que España es diversa y que es plurinacional. Seguramente hay muchos ciudadanos catalanes que están viendo este debate. Pues bien, nosotros estamos de acuerdo con que los catalanes puedan decidir su futuro votando. Y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España. Y que además creo que hemos demostrado que nosotros sí somos capaces de construir la fraternidad. El 25 de mayo de este año había miles de ciudadanos en Madrid concentrados celebrando que Ada Colau había ganado las elecciones en Barcelona. Y miles de barceloneses en Barcelona concentrados celebrando que Manuela Carmena había ganado las elecciones en Madrid. ¿Se puede recuperar esa fraternidad? Claro que sí, pero asumiendo que España es un país plurinacional. Hay muchos ciudadanos catalanes que entienden que no han sido escuchados y nosotros pensamos que hay que hacer cambios en nuestra Constitución, que tienen que votar todos los ciudadanos españoles, pero nos parecería muy bien y muy razonable una solución a la cuestión catalana que tuviera que ver con lo que se hizo en Escocia, que creo que fue muy razonable. Y una recomendación cultural. Hay una película que está siendo muy taquillera en las últimas semanas, 8 apellidos catalanes. Vayan ustedes a verla, es la primera película española que he visto en la que he oído hablar catalán, castellano, euskera y gallego. Vayan ustedes a verla porque cuando se ve esa película se ve desde el humor y desde la risa que la clave de España es precisamente su pluralidad, su plurinacionalidad y que seguramente podemos hacer un pacto para seguir todos juntos, pero seguramente con un encaje constitucional de Cataluña diferente. Gracias, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez. Lo primero, una convicción. Yo defiendo la unidad de España. Creo en una España unida en lo diverso, en lo plural, democrática y constitucional. Y humildemente creo que el Partido Socialista es el mejor garante de la unidad de España. Lo hemos demostrado, por ejemplo, en el año 2004, haciendo frente desde la política, la acción democrática y también el diálogo al Plan Ibarretxe, al desafío soberanista en el País Vasco. Cuando ha gobernado el Partido Socialista no ha habido una sola declaración de independencia en Cataluña.
Es cierto que hay muchos políticos que ahora confunden el oficio de la política, que es resolver los problemas con crearlos. Y yo lo digo además hoy aquí, en este debate, que desde luego nos va a tener enfrente si sigue vulnerando y violentando la legalidad democrática. Pero, al igual que digo eso, digo que desde la ley no vamos a resolver un conflicto político, que necesitamos introducir política. ¿Y cuáles son las alternativas? La alternativa es seguir alimentando la confrontación, que es lo que hace el Partido Popular, o abrir un espacio para el diálogo, que es lo que quiere hacer el Partido Socialista. Desde luego, el inmovilismo de Rajoy o el rupturismo de Mas no son la solución, tampoco la autodeterminación que propugnan algunos. Nosotros lo que queremos es votar un nuevo acuerdo, y esa es la reforma constitucional. Y esa reforma constitucional tiene los siguientes ejes. En primer lugar, caminar hacia una España federal, reconociendo nuestra diversidad, por supuesto la de Cataluña. En segundo lugar, caminar hacia una mayor y mejor democracia en nuestro país. En tercer lugar, blindar los derechos sociales, para que no sean susceptibles de ser recortados como lo han sido durante estos últimos 4 años por el Partido Popular. Y en cuarto lugar, y esto es importante, tenemos que reconocer dentro de la Constitución que somos un Estado miembro de la Unión Europea. Si es que en 1978 no existía la Constitución, la Unión Europea, no éramos miembros de la Unión Europea, mejor dicho. Y desde luego lo que no existía era Internet. No podríamos haber celebrado este debate por Internet. Es decir, la España de 2015 nada tiene que ver con la España de 1978. Por tanto, ¿cómo nosotros concebimos esta reforma constitucional? Pues no como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad para recomponer los consensos rotos durante estos últimos 37 años de democracia. Bien, yo estoy de acuerdo, que lo he dicho en mi introducción, que hay que reformar España, no romperla, pero reformarla para que la mayoría de españoles se sientan partícipes, para que funcione. Va a ser imposible intentar convencer, en este caso, convencer a Artur Mas. Ya os lo digo, le conozco, he hecho oposición 8 años en Cataluña y os puedo asegurar que Artur Mas no tiene entre sus objetivos que le convenzamos. Tiene sus objetivos romper España. Así que yo creo que sería bueno que empezáramos a hablar para la mayoría de españoles, concretamente para la mayoría de catalanes que han votado, que quieren seguir juntos. La mayoría de catalanes han votado a partidos que optan, unos estamos aquí, por seguir juntos. Hay que reformar España para que se sientan partícipes. Dicho eso, ojalá, Pablo, esto se solucionará con humor. El problema es que es muy serio. Y el problema es que saltarse la ley en Cataluña o dividir a la sociedad catalana en dos, ojalá de verdad hubiera más sentido del humor en ese sentido por parte de otros. Pero de verdad, estamos hablando de romper la ley, de saltarse las leyes, de un gobierno que no representa hoy a la mayoría de catalanes, porque no tiene la mayoría. De hecho, no tiene ni gobierno, está en funciones. Así que yo creo que en el futuro la mejor manera de decirle a Artur Mas, ya basta, es ganarle las elecciones el 20 de diciembre. Que Ciudadanos, como dicen las encuestas, pueda ganar las elecciones también en Cataluña es una oportunidad de oro para decirle a Artur Mas, hasta aquí hemos llegado, se abre una nueva etapa de consenso y de diálogo. A nosotros el señor Mas nos va a tener enfrente, pero no porque quiera hacer un referéndum. Nos va a tener enfrente el señor Artur Mas porque viene de un partido que, al igual que el Partido Popular, tiene demasiados casos de corrupción y sabe lo que significa el 3%. Pero yo he estado en Cataluña y hay muchos ciudadanos catalanes que les gustaría tener una relación jurídica con España diferente y a mí no me sobran. Nosotros estuvimos en una campaña electoral en la que parecía que a la mitad de los partidos les sobraba la mitad de Cataluña y a la otra mitad de los partidos les sobraba la otra mitad de Cataluña. Y hay encuestas que dicen que el 42% de los catalanes que dicen que son independentistas lo son exclusivamente como consecuencia de las políticas del Partido Popular. Algunos dicen, no, es que eso es porque les manipula TV3. Claro, debe ser que Telemadrid es un ejemplo de televisión que no manipula. Yo creo que en una cuestión como esta, cuando el 80% de los ciudadanos catalanes dicen en las encuestas, voten lo que hayan votado, nosotros queremos decidir, no hay por qué tener ningún miedo a la democracia. Y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España, pero que sospecha que como siga 4 años más el señor Rajoy se va a querer ir de España hasta Valladolid. Entonces los problemas políticos solucionémoslos políticamente. Hubo un socialista que sí entendió lo que significaba Cataluña y fue el señor Pascual Maragall. Si algunos que no están aquí no hubieran utilizado el Tribunal Constitucional para hacer lo que tienen que hacer los políticos, a lo mejor estaríamos en una situación diferente. Pero ahora que vote la gente. Yo estoy de acuerdo en que hay una mayoría de catalanes que no quiere independizarse, que lo que quiere es estar de otra forma en España. Y esa es la reforma constitucional que proponemos los socialistas. Es muy curioso porque el muro que ahora mismo están levantando o pretendiendo levantar Artur Mas y los independentistas es con una sociedad, la catalana y el conjunto de española, que sufre los mismos problemas. Si es que Artur Mas y Mariano Rajoy han aprobado la amnistía fiscal juntos, la reforma fiscal juntos y también la reforma laboral, perdón, y también los recortes que han provocado desigualdad en el conjunto de España y también en Cataluña. Yo quiero decirte una cosa, Pablo, yo he hablado con constitucionalistas.
Y a mí me sorprende mucho tu propuesta de el derecho a la autodeterminación de distintos territorios en nuestro país. He hablado con constitucionalistas y me dicen que ahora mismo en el mundo no existe ninguna constitución de ningún país que reconozca ese derecho. ¿Y por qué votaron en Escocia? La hubo. ¿En Escocia por qué votaron, Pedro? ¿Sabes qué país incorporaba en la Constitución el derecho a la autodeterminación? ¿Sabes cuál? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¡Qué La miedo! Unión Soviética. La Unión Soviética, tu modelo. Tu ¿Y modelo, Gran Bretaña votando en Escocia? Tu modelo, Pablo. ¿Y Gran Sí, Bretaña? Bueno, no, yo quería, de verdad, situarnos no de oídas y de eslogan, sino de lo que pasa en Cataluña. Algo sabemos algunos en el terreno, porque no solo porque seamos catalanes, sino porque hemos dado la cara. De hecho, se han abierto las urnas y Ciudadanos tiene tantos escaños como el PP y el PSOE juntos. Alguna cosa, algún diagnóstico bueno habremos hecho, algunas propuestas para que hoy los catalanes quieran dar la victoria a Ciudadanos el 20 de diciembre. Yo creo que es fundamental, de verdad, que comprendamos que hay que dirigirse a la mayoría de catalanes, no a Artur Mas. La propuesta en su día, se hablaba aquí del ejemplo, ¿no?, anterior. Mira, darle las llaves de la Generalitat a Carod Rovira no fue una buena idea de Zapatero, no fue una buena idea del Partido Socialista, porque durante ese tiempo se estuvo menoscabando cada día. Pactar con Pujol, ya sea Partido Socialista o Partido Popular, no fue una buena idea, no solo porque fueran una banda de mafiosos, sino básicamente porque querían romper España. Así que yo creo que hay que tomar nota de los errores, no volver a pactar con los que quieren romper el país y dirigirse a la mayoría de catalanes que quieren hablar de financiación autonómica, del corredor mediterráneo, de infraestructuras, de suficiencia para sus servicios públicos. Albert, permíteme, porque es que quiero seguir hablando de Cataluña, pero aquí es que hay un caso práctico con el que se pueden encontrar como presidentes del gobierno dentro de unos meses y me gustaría saber su respuesta. Si Artur Mas, si el gobierno de la Generalitat declara unilateralmente la independencia, en ese caso su gobierno estaría dispuesto a suspender la autonomía tal como permite la Constitución. Le doy la palabra a Pedro Sánchez. Nosotros vamos a aplicar el Estado de Derecho y todo el Estado de Derecho, pero esperemos no llegar a esa situación y por eso lo que estamos diciendo es que reformemos la Constitución. Es verdad que hay otros que defienden el derecho a la autodeterminación y por eso pactan con Bildu, con Batasuna en Navarra, pero creo que esa no es la solución, que la solución la solución es afrontar una reforma constitucional. Además es muy curioso porque si uno piensa a quién está beneficiando esta confrontación, está beneficiando a quien tiene problemas para ser elegido presidente del gobierno. Está beneficiando también a quien quiere sepultar la corrupción y a quien quiere también eludir sus responsabilidades por los recortes. Y es muy curioso, porque las dos personas en España que se benefician de esa confrontación son Rajoy y Mas, las dos caras de la misma moneda. Yo lo tengo muy claro. El culpable es Mas, pero el responsable también es Mariano Rajoy, porque durante estos últimos 4 años no ha hecho nada, pese a que las alarmas habían saltado desde hace ya bastante tiempo. Me apena escuchar en boca del secretario general del Partido Socialista argumentos propios de la caverna mediática o del Partido Popular. Un miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética llamado David Cameron no tuvo ningún problema con que se convocara un referéndum en Escocia. Una de las razones por las cuales Artur Mas habla tan mal de Podemos y está tan preocupado por Podemos es porque sabe que nosotros sí tenemos un proyecto de España atractivo para la mayor parte de los catalanes. El señor Artur Mas está muy contento con los inmovilistas en España. De alguna manera, Mariano Rajoy fue su jefe de campaña y Artur Mas quiere ser el jefe de campaña de Rajoy. Nosotros tenemos un proyecto de España diferente, plurinacional, que habla diferentes lenguas, que no obliga a nadie a tener una manera de ser español, porque la grandeza de nuestro país es la diversidad. Y estoy convencido de que si algunos socialistas entendierais Cataluña como la entendió el señor Pascual Maragall, entenderíais cosas, entenderíais... No te doy ninguna lección, yo lo que te estoy diciendo es que estás pactando con Bildu, con Batasuna en Navarra, y eso no es un proyecto de país para España. Propios de la caverna mediática. Socialistas como Miguel Sebastián reconocían que tendrá que haber un referéndum en Cataluña. El señor Joaquín Estefanía, que se supone que está más cerca de vosotros que de nosotros, reconoce que tiene que haber un referéndum en Cataluña. Hay problemas que se tienen que solucionar políticamente y no utilizando argumentos propios de Alfonso Rojo. Yo no tiro la toalla, porque los que quieren un referéndum de autodeterminación tiran la toalla, porque les vamos a ganar las elecciones, porque vamos a ganar el 20 de diciembre los que defendemos la Unión. Si algunos habéis tirado la toalla y apoyáis a Forcadell, como tú, Pablo, a ver si nos explicas por qué apoyáis a la presidenta del Parlamento, Forcadell. Algún día los españoles lo deberían saber. Pero dicho eso, me parece fundamental que retomemos ese proyecto común para España. Y yo estoy de acuerdo, Mariano Rajoy no es la persona adecuada para liderar un nuevo proyecto común para España, porque el Partido Popular, en eso es verdad, no ha hecho nada. Es decir, no ha hecho nada, incluso a veces ha dado indultos a los convergentes y ha pactado con ellos, efectivamente. Pero dicho eso, hace falta un nuevo proyecto
claro que tenemos que hablar diferentes lenguas. Yo, de hecho, soy catalano parlante, o sea, no me lo tienes que contar. Pero eso, no confundamos eso con que España siga unida. La solución del referéndum, Pablo, es un problema porque vamos a estar debatiendo cada día qué somos, en vez de debatir qué queremos ser. Yo propongo que reformemos España, propongo que nos pongamos de acuerdo, propongo que garanticemos la financiación autonómica, las infraestructuras, los temas de verdad que preocupan a los catalanes. Creedme que le preocupa exactamente lo mismo que al resto de españoles. Pero si estamos cada día haciendo referéndums de autodeterminación, España va a entrar en una situación de bloqueo como la que hay actualmente en Cataluña. Creo que esa no es la solución. Sí, la reforma constitucional es una oportunidad para un nuevo acuerdo. Y quienes abrazan el derecho a la autodeterminación, como Podemos o como Bildu y Batasuna, lo que hacen es pues tirar la toalla. Y lo que tenemos que hacer es dar una oportunidad a ese acuerdo. Y esa es la reforma constitucional que proponemos, por ejemplo, el Partido Socialista. ¿Qué significa ser Estado federal? Pues significa, por ejemplo, que en la Constitución se reordenen las competencias entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Significa incluir dentro de la Constitución los principios básicos de la financiación autonómica. Significa también incluir dentro de la Constitución española pues la reforma del Senado, que sea de verdad una Cámara territorial. Y significa también reivindicar, porque me parece esto importante, reivindicar la autonomía local, que tiene que estar mucho más subrayada en la Constitución española. Nosotros en Navarra apoyamos a Uxue Barcos y a mucha honra, no como otros, como el Partido Socialista allí, que permitió que en Navarra gobernara. Yo no te he interrumpido, Pedro, yo no te he interrumpido, sí, apoyada por Uxue Barcos y que condena todas las formas de terrorismo, incluida la de ETA. Te disculpo, vosotros fuisteis lo que permitisteis en Navarra el gobierno de la corrupción de la señora Barcina y vuestro precio electoral tuvisteis que pagar en Navarra. En lo que se refiere a Cataluña, nosotros pensamos que hay que seducir, y seducir no es tomar el pelo a nadie. Yo creo que hay muchos catalanes que os están escuchando a los dos y que dicen, si España es esto, yo voy a ser independentista. Seguramente, con una España que escuchara más, habría una solución. Lo que tú digas, sí. No, yo lo que quiero decir es que el candidato con el que han pactado la candidatura al Senado en Navarra, lo que dijo hace unos cuantos días, Pablo, fue que su objetivo era la descomposición del Estado español en el medio plazo. No es verdad. Sí, lee las hemerotecas para saber con quién pactas. No es verdad, ni la Unión Soviética, ni lo de Alfonso Rojo, ni lo del derecho a la autodeterminación. No es verdad. Continuamos hablando de política territorial, pero permitidme dirigirme al público ahora. ¿Tenemos alguna pregunta por allí? Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es José Juan. José Juan. Mi pregunta es que si creen que algunas de las competencias transferidas a las comunidades deberían revertir al Estado. Y de ser así, ¿cuáles? Albert Rivera. Yo creo que no es un problema de competencias y que las tienes, de ser competentes. Es decir, tenemos competencias compartidas, que nadie le cabe la menor duda que si gobernara Ciudadanos, por ejemplo en Cataluña, pues la educación cumpliría con lo que dice el Ministerio, con lo que dicen las sentencias. Este es un problema de deslealtad, de lealtad. Por tanto, no confundamos las competencias de un Estado autonómico con los desleales con el Estado autonómico. Yo creo que sí, en eso estoy de acuerdo, porque nosotros también lo planteamos, hay que aclarar competencias. ¿Cuáles son las del Estado? ¿Cuáles son compartidas? ¿Cuáles son de las comunidades? ¿Y cómo se financian? Porque estamos todo el día discutiendo de quién es la culpa. Desde unas partes de España la culpa es del Gobierno de España, desde el Gobierno de España la culpa es de las comunidades y todos somos Estado. Así que yo no planteo en este caso una recentralización o mayor descentralización. El problema no es ese. El problema es aclarar las competencias y nosotros hemos presentado un documento en Cádiz aclarando esas competencias y la financiación suficiente, que es lo importante, el dinero, para ejercer esas competencias. Pablo Iglesias. Magnífica pregunta. Yo creo que la descentralización competencial en España fue un éxito y lo fundamental es poner el acento sobre las administraciones de cercanía, los ayuntamientos. Por desgracia, el Partido Popular, al que se le echa mucho de menos aquí, ha dejado sin competencias a los ayuntamientos. Por ejemplo, un botón. Nosotros pensamos que las medidas fundamentales que tienen que ver con ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista son los servicios sociales dependientes de los ayuntamientos. Yo creo que se trata de que las administraciones sean eficaces y que los recortes no hay que hacerlos en clave de evitar la descentralización, sino evitar gastos suntuosos o gastos superfluos. En este país creo humildemente que nosotros hemos demostrado que se puede ser un cargo público cobrando 3 salarios mínimos al mes y que se pueden reducir gastos que son una tomadura de pelo para buena parte de los ciudadanos del país, y apuesta por el poder local. Los ayuntamientos son la clave para que las cosas funcionen mejor en España. Yo tampoco estoy de acuerdo con la recentralización. Creo que ha sido buena la descentralización de competencias en nuestro país. Mira, el Partido Socialista desde el 24 de mayo gobierna en Asturias, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón, en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Estamos presentes en los ejecutivos de Cantabria y de Canarias, y es verdad que queda mucho por hacer. Pero en tan solo 150 días te voy a decir cosas que hemos hecho desde los gobiernos autonómicos. Hemos recuperado la sanidad universal.
Hemos blindado la financiación pública de la sanidad, hemos prohibido los copagos hospitalarios, Albert, hemos vuelto a contratar a médicos y a profesores, hemos reabierto escuelas, también en las zonas rurales, hemos congelado las tasas universitarias, hemos paliado el drama de los desahucios, ampliado las ayudas para los libros de texto, hemos propuesto también programas de retorno y de amparo a los jóvenes desempleados y a los mayores de 45 años. Es decir, yo me tomo a las comunidades y los ayuntamientos como instrumentos del bienestar y de creación de oportunidades laborales. Y esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, no, a mí me gustaría una aclaración del Partido Socialista, porque como yo vengo de Cataluña y sé lo que habéis hecho ahí tantos años, me gustaría saber si vais a seguir con la política de votar en ayuntamientos a favor de la independencia, como Tarrasa o como Castelldefels, si vais a seguir pactando con Esquerra Republicana, con Compromís, si vais a seguir esa política, porque yo creo que podemos en un futuro debatir pactos de Estado, podemos hablar de España, pero yo creo, sinceramente, que no se puede gobernar España con los que tienen como objetivo romper España. Me parece fundamental. Entonces yo creo que es buena ocasión para aclarar si el Partido Socialista va a seguir su política de alianzas o va a ir a política de alianzas con los partidos nacionales. Yo ya he dicho cuál es mi posición. De todas formas, también te diré una cosa, Albert. Tú pactaste con un partido de extrema derecha en 2009. Un partido que se llama Libertas y que proponía, entre otras cuestiones, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y además también decía cosas como que el mejor líder mundial es Putin. Por tanto, y yo con esto no te estoy llamando que seas de extrema derecha. Lo que te estoy diciendo es que eres de derechas, pero no de extrema derecha. De derechas, Albert, solo de derechas. Pedro, ¿Estelada sí o no? Disculpa, nosotros estamos enfrente del señor. Castelldefels, Tarrasa. Lo que te estoy diciendo es que a mí no me llames independentista, porque yo a ti no te llamo de extrema derecha. Ya sé que pones banderas, pero con la bandera no basta. No basta con la bandera, Pedro, no basta con la bandera. Hay que demostrarlo en el terreno. Lo siento, pero no hay eres que de extrema defender derecha. la unidad en todos los sitios. Nos queda un minuto para cerrar este bloque. Me gustaría preguntarles a los tres candidatos por una institución de la que muchos españoles no saben para lo que sirve, o al menos eso es lo que dicen en las encuestas. Senado. ¿Qué hacer con el Senado? ¿Reformarlo o hacer que desaparezca? Nosotros pensamos que con el Senado hay que hacer algo parecido a lo que hicieron los alemanes con el Bundesrat, hacer una verdadera Cámara de Representación Territorial. No basta, Pedro, con trasladarlo a Barcelona. Seguramente, si construyéramos un Senado que respondiera a un modelo que se pareciera a eso que llamaban antes modelo federal, nos iría mucho mejor. No estoy de acuerdo con que Albert Rivera sea de derechas. Creo que Albert Rivera es de lo que haga falta. En Andalucía es de pactar con el partido de Susana Díaz y en Madrid con el partido de la Pública. Con lo que haga falta también, yo creo que hay que reformar el Senado y efectivamente tenemos que convertirlo en una Cámara territorial. Por supuesto hay que llevarlo a Barcelona, Pablo. Y también tenemos que incluir dentro de ese Senado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y tenemos que hacer algo más, porque tenemos que mejorar los instrumentos de cooperación horizontal. Tengo que reivindicar que José Luis Rodríguez Zapatero puso en pie la conferencia de presidentes autonómicos. Se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero en 4 ocasiones. Con Rajoy solamente se ha reunido una al principio de la legislatura. Yo me comprometo ante las cámaras y también ante vosotros a que si soy elegido presidente del gobierno volveré a impulsar esa conferencia. Rivera, casi con un monosílabo, le pido. Hay que cerrar el Senado, aunque Montilla, Rita Barberá y compañía no les guste. Hay que tener una cámara útil donde los presidentes de comunidad autónoma se reúnan y no hacer como el PSOE, que lleva 30 años proponiendo cerrar el Senado o reformarlo, y como el PP, y no han hecho nada. Gracias a los tres candidatos, gracias por seguir aquí en el País Debate. En unos 3 minutos volvemos para hablar de cómo tienen que ser los políticos. No os vayáis. Si hay algo que preocupa también tanto como la economía es la corrupción, el descrédito de los políticos, el poco prestigio que tiene la clase política después de unos años en los que hemos asistido a escándalo tras escándalo. Todo eso también está en los programas de los 3 candidatos a presidente del gobierno que están en el País Debate esta noche. Cómo atajar la corrupción, cómo regenerar la vida política. 2 minutos, Albert Rivera, para exponer cuáles son las propuestas de Ciudadanos. El segundo problema de los españoles, paradójicamente, no es ni la economía, es la corrupción. El segundo problema, el primero es el paro. Por tanto, tenemos que poner soluciones al segundo problema. Y no solo entrando en un debate de tú más, como han hecho el PP y el PSOE, sino poniendo soluciones. Nosotros proponemos una serie de reformas. Un pacto nacional contra la corrupción, que ya hemos firmado en algunos lugares de España, que creo que está dando frutos, donde, por ejemplo, no tengamos, en este caso, a imputados por casos de corrupción sentados en los parlamentos, en los ayuntamientos. Creemos que los imputados por corrupción deben estar defendiéndose en primera instancia. Segundo, acabar con los aforamientos. Los que estamos en política tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás ciudadanos. Nos tenemos que ir a defender a primera instancia y no al Tribunal Supremo o a tribunales superiores de justicia. Tercero,
propuesta de la supresión del indulto por corrupción. El Partido Socialista, el Partido Popular, Convergencia y muchos otros se han indultado mutuamente durante años, perdonándose penas con sentencias firmes por corrupción. Y eso es una vergüenza que muchos españoles no pueden soportar, ver cómo los que son condenados se perdonan las penas, en este caso porque hay pactos políticos. Por otro lado, queremos una reforma del sistema de partidos. Los partidos españoles tienen que abrirse a la sociedad, ser más permeables. Proponemos partidos que tengamos la obligación de hacer primarias por ley, que todos lo hagamos no solo por voluntad propia, sino por primarias, que se respeten los resultados de esas primarias y también, evidentemente, un cambio en la ley electoral. Estoy convencido de que si los españoles que nos ven pueden votar no solo a un partido, sino a las personas, pueden premiar o castigar con listas abiertas y con voto por distrito a las personas, también podremos premiar o castigar la actitud de nuestros cargos públicos. En definitiva, la corrupción y contra la corrupción se trabaja cada día. Y yo creo que ahí ha sido un error en los últimos años entrar en el y tú más en vez de poner medidas encima de la mesa. Creo que muchos españoles asocian, en este caso Ciudadanos, con uno de los partidos, sin duda el partido que más ha trabajado en eso en los pocos meses que llevamos en los ayuntamientos y comunidades, y lo queremos hacer a nivel nacional. Si gobierno España, también invitaré a los demás partidos a que aprobemos un paquete de medidas de ese Pacto Nacional contra la Corrupción, para que la corrupción deje de ser una preocupación donde se van millones y millones de euros de nuestra sanidad, de nuestra educación y de nuestros impuestos. Gracias, Albert Rivera. Pedro Sánchez. Bueno, la lucha contra la corrupción tiene dos principios básicos. El primero es que los gobernantes tienen que aprobar leyes para que no se produzca nunca. Y en segundo lugar, que los ciudadanos deben de tener la garantía de que la corrupción es perseguida y castigada, afecte a quien afecte, siempre. A mí me gustaría, en todo caso, hacerles una pregunta a los telespectadores, porque ¿por qué es ahora, cuando se están conociendo más casos de corrupción que han saltado a la opinión pública, que hace unos cuantos años? Porque estamos hablando de tramas corruptas que operan desde hace años o incluso décadas. Yo recuerdo que cuando Jordi Pujol se enteró de que la UDEF le estaba persiguiendo, dijo aquello de ¿pero qué es esto de la UDEF? Bueno, hoy Jordi Pujol sabe perfectamente lo que es la UDEF. La UDEF es la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, que este año, en 2015, cumple 10 años desde su constitución en el año 2005. Fue puesta en marcha por un gobierno socialista y hoy forman parte cientos de policías provenientes de distintas disciplinas. Al igual, entre el año 2004 y el año 2011, el Partido Socialista en el gobierno puso muchísimos recursos en la unidad central operativa, que es la Policía Judicial de la Guardia Civil. Igual ocurrió con la Fiscalía Anticorrupción, donde multiplicamos por 5 los recursos económicos durante la etapa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar una cosa, hay que recordar que durante estos 8 años de gobierno socialista no hay ningún caso de corrupción vinculado con el PSOE. Pero en cambio, con el Partido Popular, con su presidente y su gobierno, todos, durante estos últimos 4 años. Así que digamos una cosa alto y clara: si salen los casos de corrupción es porque algo se hizo bien. Y ese es mi compromiso. Yo quiero poner en valor tanto el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los jueces, de los fiscales, también en valor el trabajo que se puso por delante el Partido Socialista desde el año 2004 al año 2011, y también digo que lo que vamos a hacer es potenciar desde el Gobierno los recursos materiales a la policía, a los fiscales, a los jueces. Lo hicimos cuando estuvimos en el Gobierno y lo volveremos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno. Gracias, Pedro Sánchez. Pablo Iglesias. Lamento que no esté aquí el presidente del Gobierno, porque me encantaría recordarle que la policía estuvo 14 horas registrando la sede de su partido. A lo mejor esa es la razón por la que no está aquí hoy el señor Mariano Rajoy. Yo pienso que hay formas de corrupción ilegales y formas de corrupción legales. La corrupción es ese mecanismo que sirve para que manden los que no se presentan a las elecciones. Y cuando exministros de los partidos que han gobernado en este país y expresidentes se sientan en consejos de administración de empresas estratégicas, estamos hablando de formas de corrupción legal. Por eso nosotros proponemos garantía constitucional de que se prohíban las puertas giratorias. En segundo lugar, revocabilidad del presidente del Gobierno. Si a mitad de legislatura 158 diputados lo piden, se podrá hacer un referéndum revocatorio, porque si alguien no cumple su programa, es una vergüenza que pueda estar 4 años como si los ciudadanos le hubieran dado un cheque en blanco. En tercer lugar, una ley de financiación de partidos políticos en serio, con la misma fiscalidad para los partidos que para las fundaciones de los partidos, los nombres de los donantes publicados a partir de 5.000 euros, y prohibimos además el endeudamiento con los bancos, porque cuando un partido político debe dinero a un banco, el que manda es el banco.
independencia judicial. No puede ser que en este país jueces que han estado cobrando de la Fundación FAES sean los que tengan que juzgar a los acusados de casos de corrupción, y hay que terminar con los privilegios de ciertos políticos en este país. Por cierto, nosotros propusimos una ley de transparencia en Andalucía para que las cuentas se vieran con la misma facilidad que un ciudadano entra en Internet a ver su cuenta corriente, y todos los partidos políticos, incluidos Ciudadanos y el PSOE, estuvieron en desacuerdo con nosotros. No sale caro rescatar a la gente, sale cara la Púnica. La Púnica costó 500 millones de euros. Con esos 500 millones de euros se podían financiar 83.000 plazas universitarias y 500.000 días de ingresos hospitalarios. Y hago una reflexión final. Los que nos metieron en el agujero de la corrupción, se llame Púnica o se llame ERES de Andalucía, no creo que sean capaces de sacarnos de ella. Bueno, yo creo que quiero profundizar en la justicia, ¿no? Porque el modelo de justicia que tenemos actualmente es una justicia donde, a través del Poder Judicial, los partidos, sus mayorías, ponen y quitan a jueces, premian y castigan a jueces. Yo creo que es mucho mejor que sean los funcionarios con un concurso abierto por oposición, con esas oposiciones que decidan qué jueces están en cada sitio. Me parece fundamental, porque si a los jueces se les premia o se les castiga desde el poder político, no hay separación de poderes. Así que hay que volver a la separación del poder de poderes que el PSOE y el PP se han cargado en estos últimos años. Y también una fiscalía que no esté al servicio de un gobierno, que no sea del PP, del PSOE, de Podemos o de Ciudadanos, sino que sea de todos los españoles. Vamos a proponer una reforma también del Estatuto del Fiscal General del Estado para que tengan más garantías y más independencia. Tribunal Constitucional. También proponemos separar al Constitucional, que sea una dura ley de incompatibilidades, como decían, que no puedas tener un presidente que haya estado afiliado, que sea miembro de un partido político, como tenemos en este país, que no tengamos miembros del Constitucional, que ya se sabe lo que van a sentenciar antes de hacer la sentencia, porque pertenecen o no a la órbita de un partido. Hay que darles independencia, darles antes y después. Y finalmente, acabar efectivamente con las puertas giratorias, con una ley de incompatibilidades, para que no acaben aquellos que firman contratos en nombre de lo público y acaben beneficiando a lo privado cuando vuelven a esa puerta giratoria, a ese Consejo de Administración. Yo creo que hay que reforzar la separación de poderes, es evidente. Pero también quiero reivindicar la independencia de muchísimos jueces. Porque ha habido jueces que han defendido los desahucios, por ejemplo, yendo a los tribunales europeos. Porque hay jueces que lo que están haciendo es defender a los trabajadores y trabajadoras en lo social, poniendo pie en pared ante la reforma laboral, poniendo pie en pared ante los expedientes de regulación de empleo y también ante los despidos. Esos son por concurso. Y también lo que hay que hacer es, fíjate, Albert, ahora que dices esto, han paralizado la sanidad pública o el intento de privatización de la sanidad pública en Madrid, precisamente de un gobierno autonómico del Partido Popular al que tú apoyas en la Comunidad de Madrid. Perdona, por tanto, discúlpame, por tanto, el gobierno sabe perfectamente que los jueces están haciendo su trabajo y por eso está intentando intervenir en el trabajo de los jueces. ¿Cómo lo está intentando intervenir? Primero, obstaculizando el acceso a la justicia de los ciudadanos, con una ley de tasas que yo me comprometo a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Lo está haciendo recortando los recursos materiales de los jueces. Hay que recordar que en España solamente tenemos 10 jueces por cada 100.000 habitantes, muchos menos que en Francia y en Alemania. Y en tercer lugar, lo que ha hecho el Partido Popular es imponer una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que lo que hace es recortar los periodos de instrucción y en consecuencia obstaculizar la investigación de casos de corrupción. Y yo también me comprometo a derogar esa ley de enjuiciamiento criminal. Pablo Iglesias. Nosotros de jueces honestos sabemos, porque tenemos la suerte de que algunos jueces y fiscales honestos dieron un paso adelante para intervenir en política en una situación en la que la corrupción se había convertido en una vergüenza. El fiscal Jiménez Villarejo, la exmagistrada Manuela Carmena, Vicky Rosell, el juez Illanes, creo que son muchos los jueces que han entendido que era hora de que personas que tenían experiencia en la lucha contra la corrupción intervinieran. Pero yo creo que cuando se habla de corrupción hay que hablar con seriedad, no se trata de decir buenas palabras. Nosotros también estamos de acuerdo con que haya más jueces y más secretarios judiciales, pero cuando hablamos de asegurar la independencia de la justicia, planteamos que eso tiene que estar en la Constitución española. Muchos hacen propuestas, nosotros decimos que tiene que haber garantías. Lo de las puertas giratorias no es baladí. ¿Por qué en este país siguen existiendo centrales nucleares? Y yo querría preguntar a mis colegas hoy qué es lo que piensan de la energía nuclear. Yo pienso que en este país hay energía nuclear
porque sigue habiendo políticos en consejos de administración de empresas energéticas que favorecen los intereses de esas empresas en contra de la salud pública. Estar en consejos de administración de empresas estratégicas es una forma de corrupción legal con la que nosotros queremos acabar. No sé si es una pregunta retórica, pero nosotros cerramos Garoña, simplemente para aclarártelo. Yo digo porque a mí me parece que el problema es el modelo, nuevamente, el modelo del sistema de partidos, que es el mismo durante 30 años con PP y PSOE, el sistema judicial, que es el mismo. Es decir, aquí el problema que tenemos es un sistema, una partitocracia que ha tenido tentáculos muy amplios. Ha llegado a la justicia, ha llegado y ha saqueado las cajas de ahorros, ha llegado a los medios de comunicación públicos, ha llegado a controlar e intentar controlar hasta los agentes sociales, ¿no? Y yo creo que es importante que la política esté en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero no esté en el Poder Judicial, ni en la Fiscalía, ni en el Constitucional. Y el Ciudadanos quiere darle el poder nuevamente a la sociedad civil, darle el poder a los españoles para revertir todos esos tentáculos que el PSOE y el PP, pactando juntos durante los últimos 30 años, han puesto en marcha. Pedro Sánchez, me parece fundamental. Sí, me parece que es importante recordar que Luis Garicano, el principal asesor económico de Albert Rivera, es miembro de un consejo de administración de Liberbank que ha sido intervenida y ha sido rescatada con dinero de todos. Pero bueno, en todo caso, a mí me parece importante, a mí me parece importante decir una cosa a los telespectadores. Nosotros no llevamos en las listas electorales ningún imputado y por supuesto, Pablo, no llevamos a ningún condenado. Los ponéis de presidente. Quiero presentar a los telespectadores. Quiero presentar a los telespectadores, perdón, a Andrés Bódalo. Andrés Bódalo es el cabeza de lista por Jaén de Podemos, que ha sido condenado por agresión a un socialista, teniente alcalde de un ayuntamiento. Según la sentencia, Pablo, y te cito textualmente lo siguiente, dice la sentencia: varios de los manifestantes se abalanzaron sobre el concejal, arrinconándole contra la pared, a escasos metros de la entrada en el ayuntamiento, siendo golpeado por los puños de Andrés Bódalo, no es verdad. Su cabeza de lista en Jaén. Además, en la condena se considera el agravante de la reincidencia. Esa es la vara de medir que tiene Pablo Iglesias y Podemos. Con una condena judicial por agredir a un representante democrático se puede ser cabeza de lista por Podemos. Preguntan por qué es tan difícil que Podemos se ponga de acuerdo con el Partido Socialista, porque por desgracia a veces el Partido Socialista, sus dirigentes, que no su gente, hacen, déjame terminar, Pedro, que yo no te he interrumpido en ningún caso, hacen un discurso propio de la extrema, tranquilízate, y no voy a entrar en la cuestión de la agresividad. En este país, con la ley mordaza del Partido Popular, que vosotros decís que os oponéis, se ha condenado a mucha gente por delitos similares a los que le imputan a Andrés Bódalo, que lo que estaban haciendo era defender los derechos civiles y los derechos políticos. Andrés Bódalo es un sindicalista. Andrés Bódalo, no me interrumpas, Pedro, no me interrumpas más. Andrés Bódalo es un sindicalista. A diferencia del Partido Socialista, donde hay exministros en consejos de administración, nosotros estamos orgullosos que gente que se ha jugado la libertad parando desahucios, no como vuestra ministra, no me interrumpas más, Pedro, no me interrumpas más, como vuestra ministra que facilitó los desahucios express. Nosotros tendremos en nuestras listas gente que se ha jugado la libertad. No me interrumpas más, Pedro. Vamos a tratar de mantener las normas. Muchísimas gracias. Nosotros estamos orgullosos de que haya gente que se ha jugado su libertad parando desahucios, participando en huelgas, participando en actividades que sirven, deja de interrumpir ya, Pedro, que sirven para defender la libertad de todos, a diferencia de otros partidos donde hay corruptos y sinvergüenzas que acaban en consejos de administración o exministras como la señora Carme Chacón que facilitaron los desahucios express. Pablo Iglesias, avancemos una última cosa que tiene que ver con la transparencia. Yo estoy de acuerdo con Ciudadanos en muchas cosas, pero no entiendo por qué el señor César Zafra ejerció la abogacía sin tener el título de abogado y no le habéis puesto fuera. El problema del señor Garicano no es que estuviera en Liberbank, que es legal, es que lo ocultó en el currículum vitae que publicasteis en la página de Ciudadanos. Para hablar de transparencia hay que aplicársela Pablo también. Iglesias, vamos a dejarlo ahí y avancemos sobre la legislación política, sobre otras cuestiones que también a la gente... Pero no nos enredemos. Es evidente, ¿no? 10 segundos. Sí, bueno, yo el ITUMAS del PP y el PSOE ahora es el ITUMAS del PSOE y Podemos. ¿Por qué no le echáis? Déjame, por favor. Oye, ¿estás de acuerdo con que un condenado por agredir a un concejal socialista? Que no he interrumpido vuestra pelea. Dejemos, si le parece, este debate sobre nombres y personajes de los partidos y hablemos de propuestas concretas que también a la gente le interesa saber. Por ejemplo, de regeneración política hablamos también cuando... Pues no tengo turno de palabra, sí, para contestar estas acusaciones. 5 segundos. Mire, aquí el ITUMAS ya lo hemos visto. Los españoles están cansados del ITUMAS y de esto que hemos visto aquí mismo. Pero hombre, cada vez que te saquen
los hablar de colores no monedero, digas no voy a hablar de más. vuestra financiación, ya lo sabe toda España. Me parece muy juego sucio, de verdad, estáis acostumbrados, pero la mayoría no queremos esos, queremos proponer. Yo he traído propuestas. ¿Estáis de acuerdo con los indultos que acabar con ellos? ¿Con los TSJ? ¿Estáis de acuerdo, Pablo? No, eso es lo que hace alguno de los Dos tuyos. preguntas rápidas también. Yo ¿Cómo has dicho? Sí, monedero. ¿Cómo has dicho? Sí, monedero. ¿Cómo has dicho? Monedero. Aquí los únicos que han sido Monedero, invitados Pablo. son de otros partidos. No te pongas nervioso, Pablo. Albert, no te pongas Pablo, nervioso gracias. si tienes gente en tu Dos partido preguntas que se rápidas. dedica a otra cosa. Albert Rivera, por Sí, favor. pues que se pone Dos nervioso. preguntas rápidas sobre regeneración política que yo creo que también a la gente le gusta escuchar. En caso de que sean presidentes del gobierno, en sus ejecutivos, ¿habrá el mismo número de hombres y mujeres? ¿Es un sí o un no? Porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, eso no creo que sea regeneración política, es igualdad. Pero en todo caso nosotros no vamos a poner cuotas. Vamos a querer que las mujeres estén donde tienen que estar en igualdad, no por cuotas. No es regeneración Pedro Sánchez. en función de la cuota, porque Bueno, eso ya no saben sea las mujeres la lo que cuestión. defiende Albert Rivera. La sociedad machista que nosotros lo que queremos es combatir. Nosotros tenemos 26 ¿Tú crees que depende cabezas del de número listas de gobierno que mujeres esté Viviana Ido o no en esté? 52 Claro, circunscripciones y lo que tiene Albert Rivera son 11 cabezas de lista mujeres ¿Por qué en hay primarias, 52 Pedro? ¿Por qué hay circunscripciones. primarias? ¿Qué Vota habéis quitado? gente. ¿Qué habéis Tú no haces quitado? primarias, Pablo tú les Iglesias. quitas. ¿Qué habéis quitado? Como a Tomás Gómez le quitas. Albert habéis Rivera, quitado. Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, el turno de Quitas a palabra. los de las primarias. Gobierno paritario, Podemos es la formación política que tiene más mujeres en las listas y estoy orgulloso de que mujeres como Mónica Oltra, como Ada Colau, que representan el cambio, vayan a ser la clave de la remontada y de nuestra victoria electoral. Nos vamos al público, pregunta del público. Por allí tengo una persona que quiere preguntar. Buenas noches y gracias por el debate. Soy Ricardo y quería preguntarles por la reforma de la Administración. La democracia se ejerce también a través de las administraciones. Yo vengo de un pueblo pequeño, también como más de un tercio de la población que vive en España. En estos últimos años hemos visto que las reformas del Partido Popular han quitado competencias y autonomías a ayuntamientos. Ayuntamientos que en muchos casos son baratos porque los concejales no cobran. Claro. Ayuntamientos que en muchos casos están poco endeudados y ayuntamientos que suponen la institución más cercana al ciudadano. En esta línea me gustaría saber si ustedes, ante una hipotética reforma de la Administración, ¿apoyarían la autonomía y los ayuntamientos pequeños o, por contra, los eliminarían y anexionarían a algunos mayores? Muchas gracias. Albert Rivera, tiene Sí. la palabra. Pues bueno, me alegro que hagan esa pregunta porque lo que necesita España es garantizar servicios. Efectivamente, los ayuntamientos son muy importantes, hay que dotar de financiación local a los ayuntamientos. Es la gran reforma pendiente de España, lo hemos hablado antes, y por supuesto que estamos de acuerdo en esa segunda descentralización. Lo que no estamos de acuerdo es en reforzar las diputaciones, que es lo que ha hecho el Partido Popular. En el lugar más opaco, donde más cargos de confianza se coloca, donde más gente puedes colocar políticamente, es donde quiere reforzar Rajoy y el Partido Socialista las diputaciones. Nosotros proponemos supresión de diputaciones, fusión de servicios municipales con los mismos pueblos, pero que tengan servicios municipales más fuertes, para que no hayan ayuntamientos en quiebra. Al final, el objetivo es que tengan igual o mejores servicios, que no les suban el IBI. Mucha gente que nos está viendo sabe que ayuntamientos endeudados han subido el IBI y es profundamente injusto que la gente pague ese impuesto que es absolutamente regresivo para mucha gente. Así que fusión de ayuntamientos y sus servicios públicos sí, para garantizar ayuntamientos fuertes, no para cargárselos, y diputaciones, por supuesto, suprimirlas porque ya tenemos las autonomías, ¿no? Pedro Mi Sánchez. turno. Bueno, lo primero, decirle a Albert Rivera que las mancomunidades en municipios existen ya desde hace bastante tiempo, antes de que incluso se creara Ciudadanos. Incluso el Pero PSOE. bueno, en todo caso, le diré, es que en muchas ocasiones se dice que el déficit público de los ayuntamientos es elevado. Pues no, el déficit público de los ayuntamientos es del 0% del Producto Interior Bruto. Así que yo me comprometo a reformar la Constitución, a blindar la autonomía local, a aprobar esta vez sí una financiación local y también a derogar la ley de racionalización de la administración local que propone el Partido Popular, que al fin y al cabo lo que significa es la privatización de servicios municipales, y yo también me comprometo a derogar esa ley de racionalización que ha aprobado el PP. Muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros pensamos que las administraciones más importantes son los ayuntamientos y los trabajadores públicos que están más cerca de la gente y que son más útiles para prestar servicios públicos son los de los ayuntamientos. Fusionar ayuntamientos, que es lo que proponen Ciudadanos, y con todo el respeto, es reducirlos y tener una administración menos eficaz. Los ayuntamientos no salen caros, lo que salen caros son los corruptos. Para ejemplo, de nuevo un botón, para atender a las mujeres víctimas de violencias machistas, la institución fundamental no es el Gobierno de España, son las administraciones municipales, son los servicios sociales de los ayuntamientos los que realmente pueden ayudar a las mujeres y a los ciudadanos de nuestro país. Hay cosas que no se solucionan con jueces y desde el Gobierno, sino con la administración local. Lo que sale caro no es tener muchos ayuntamientos, los ayuntamientos salen muy baratos. Lo que sale caro es tener gastos superfluos, lo que sale caro
caro es subir el presupuesto militar, que lo acaba de decir Ciudadanos, y lo que sale caro es tener una administración que funcione peor. Hay un asunto también importante, y es que ahora mismo, cuando nos acerquemos a las urnas el próximo 20 de diciembre, vamos a votar a unas listas que están hechas por los partidos políticos, que están hechas por ustedes. Toda esa estructura, toda esa ley electoral, ¿va a ser cambiada cuando ustedes estén en el gobierno? Bueno, por supuesto que de una vez por todas vamos a tener, esto lo tienen que saber todos los españoles, una nueva ley electoral. Porque el PSOE y el PP se han pasado 30 años con los nacionalistas haciendo que los votos no valgan igual, que no podamos votar a personas, solo a partidos escogidos por las cúpulas de los partidos. Nosotros queremos una nueva ley electoral con dos urnas. Una urna para votar una lista nacional, que los españoles voten a partidos, pero también una urna para votar a personas, para que puedan premiar o castigar a los diputados de distrito, como pasa en Alemania. Y además queremos obligar a los partidos a hacer primarias y a respetar esas primarias. Nos parece fundamental que tengan derecho, por tanto, los ciudadanos a escoger personas. Somos adultos, podemos escoger partidos, podemos escoger personas. Y pongo un ejemplo. En Murcia, Ciudadanos, desde la oposición, ha conseguido impulsar un cambio en la reforma en la región de Murcia, por cierto, acordada con los partidos que están aquí. Por tanto, Ciudadanos está demostrando que puede dialogar para hacer reformas profundas y cambiar cosas que nos han cambiado entre nosotros. La ley electoral y también la ley de financiación de los partidos políticos. Yo me comprometo a vincular la ley de financiación de partidos políticos a la democracia interna de las organizaciones políticas. Por ejemplo, la limitación de mandatos. Las primarias, yo fui elegido por primarias. Y en tercer lugar también al ver las cuotas, el sistema de cuotas. Quiero reivindicar una cosa. Cuando fui elegido secretario general del Partido Socialista, hice posible que fuera el PSOE la primera organización en España que firmara un convenio con Transparencia Internacional. Y la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es muy sencilla. Mis cuentas están a un clic en el ordenador de la página web del PSOE. Y en cambio, si el juez pregunta al Partido Popular por el estado de las cuentas del PP, pues ya sabemos lo que hace: destruir a martillazos el ordenador de Bárcenas. Aquí se ha hablado de pactos de Estado. Yo voy a ofrecer hoy un pacto. La Constitución española dice que el sistema electoral tiene que ser proporcional, pero todos sabemos que el tamaño de la circunscripción provincial, hace que el sistema electoral tenga efectos mayoritarios, para que lo entienda la gente, que el voto de los españoles no cuente igual en función de dónde viva. Yo os planteo un pacto a los dos, que asumamos que las próximas circunscripciones electorales sean las comunidades autónomas. Con eso nos aproximaremos al principio de proporcionalidad. ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en cambiar la electoral y que voten personas, distritos, que es más cercano todavía que la comunidad aleja y el distrito acerca. Pero en todo hacer caso, la circunscripción más amplia para que sea proporcional. Y me alegro que os suméis a eso. Estoy de acuerdo en que la ley electoral necesita consensos. Pero si el pacto lo ofrezco yo, hacemos la circunscripción electoral a la comunidad autónoma. Te lo dije otro día. Cerramos este tema, cerramos este bloque. Será un pacto, no será una imposición. Albert Rivera, cerramos este bloque. Eso sí, me gustaría hacer una última pregunta, que es una cifra, y les pido una cifra. ¿Cuál va a ser su sueldo como presidente del gobierno? Bueno, nuestro sueldo lo pondremos en la tabla de sueldos. Yo me comprometo una cosa: a reformar el sueldo de los diputados y concejales con un pacto de Estado, porque si no, no se puede. ¿Pero el suyo cuál será? Déjame que lo acabe. Y el mío no será, desde luego, como el de eurodiputados o como Artur Mas. Yo creo que el presidente del gobierno cobre más que el presidente de una comunidad autónoma, pero ya le digo una cosa, le avanzo: si yo soy presidente de gobierno y hago una reforma de la tabla nacional de sueldos, no me la aplicaré para mí, se aplicará para el siguiente presidente, para que no haya populismos y se pueda llevar a cabo una vez por todas. ¿Pero cuánto? Y que un concejal de pueblo, con todos los respetos, no pueda cobrar más que el presidente de un gobierno, o Artur Mas cobre el doble que Mariano Rajoy. No me parece justo. ¿No nos quedamos con una cifra en concreto de momento? Es que la tendremos que consensuar, yo no la voy a proponer. Pedro Sánchez. No será para mí, en todo caso. Yo diría el actual, y es verdad, y como dice... ¿No vas a ser presidente? Disculpad un momentito. No, que la pondré, no me has escuchado. Bueno, perdón, si ganamos, la haremos, era una y será pregunta para para una cifra, ¿eh? El actual, y creo además, como Albert, que tenemos que reordenar todo el sistema de retribución, no solamente de altos cargos, sino también de diputados. No tiene ningún sentido que un diputado nacional cobre menos que un diputado en el Parlamento de Cataluña. Los cargos públicos de Podemos ya cobran 3 salarios mínimos españoles. El resto lo donan al proyecto Impulsa para financiar iniciativas de emprendedores. Yo creo que el presidente del gobierno no tiene que cobrar más que un funcionario español de nivel A. Yo creo que lo que cobra un inspector de Hacienda, un inspector de trabajo, un técnico de la Administración Central de nivel A es lo que tiene que cobrar el presidente del gobierno. Yo creo, para acabar con esto, al final tenemos Donald Trumps y gente en la política que tendrá mucho dinero, pero la gente de clase media, la gente que se incorpora a trabajar, que quieren ser diputados, concejales, creo sinceramente que hay que regularlo como los funcionarios, efectivamente. Tiene que cobrar un sueldo, pero es que eso no son 300.000 como no, eso no lo hemos propuesto nosotros, Pablo, eso es lo que cobras tú, no la mitad. Cierra Pedro Sánchez este turno de palabra que estaba pensado para sueldo y devolvemos hasta las dietas. Si me traes algún eurodiputado de Ciudadanos que haya devuelto las dietas, que invito a cenar. Pablo Iglesias, no es populismo. Eso
eso no es hacer populismo. Nosotros no hacemos populismo. No, Pablo Iglesias, donar Albert Rivera, parte del Pablo, salario, otros devolver Pedro las Sánchez. dietas, no es hacer populismo. Nosotros no colocamos es ser a nuestras decente, parejas de es ser asesores en los decente. ayuntamientos, como hacéis vosotros. No lo hacemos. Pablo no hace Iglesias, falta. Albert Son Rivera, profesionales. cierra este Madre turno de Pedro Dios. Sánchez. No, austeridad en los sueldos y también transparencia. Yo decía antes que en la página web del Partido Socialista está no solamente colgada lo que es el estado de cuentas del PSOE, sino también mi declaración de bienes. Aquí la tienen, pero si la quieren consultar en la página web, también está disponible a disposición de todos los españoles. Es obligatorio, de hecho, por Cerramos ley, que el las turno publiquemos. de política, regeneración política. Ya ven que la discusión puede seguir abierta durante muchos minutos. Lo bueno de Internet es que tampoco nadie nos está metiendo prisa porque los tres candidatos, no sé si son conscientes, nos hemos pasado ya unos cuantos minutos de lo que habíamos previsto. Entramos ahora en lo que sería la parte final, el minuto de oro, el minuto en el que los candidatos pueden resumir cuál es su propuesta, dirigirse a vosotros y, en definitiva, vamos a decirlo claramente, pedir el voto. ¿Por qué no? Porque el voto es el próximo 20 de diciembre, dentro de apenas 2-3 semanas. Empieza este turno de minuto de oro. Albert Rivera. Bueno, yo creo que los españoles somos afortunados. Somos afortunados porque tenemos en nuestras manos, en nuestro voto, cambiar el futuro de España. Hace falta un nuevo proyecto común para España y eso lo vamos a escoger entre todos el 20 de diciembre. Sé que no va a ser fácil. Sé que no va a ser fácil acabar con lo que han hecho los partidos tradicionales, con este sistema que se agota y, por tanto, necesitamos confianza de mucha gente. Nuestros abuelos, nuestros padres lucharon por un país que sufrió, que se levantó junto, que hizo una transición, que llegó la democracia, que llegó el bienestar. Y estoy convencido de que en este momento hace falta recuperar lo mejor de España, el orgullo de ser español, pero de ser español por nuestra sanidad, por nuestra educación, por nuestras pensiones, por los derechos civiles que tenemos por el hecho de ser españoles. Así que yo estoy convencido de que esperan tiempos de cambio, que viene una nueva etapa, que hace falta un nuevo proyecto común para España, que ese nuevo proyecto común para España se llama Ciudadanos, y para que eso sea posible necesitamos ir a las urnas el 20 de diciembre. Así que cuento con todos ustedes, cuento con todos vosotros. Gracias, Albert Rivera. Minuto de oro para Pablo Iglesias. Muchísimas gracias. Yo no voy a pedir el voto, eso me parece que es vieja política. Lean ustedes los programas, comparen y seguramente podrán diferenciar entre garantías y propuestas. Quiero dar las gracias al país por dar la oportunidad de que tengamos este debate histórico. Escribía Gregorio Morán que el país fue el intelectual orgánico más importante de la transición y creo que es una paradoja histórica que este debate lo estemos teniendo aquí. De la Constitución y de la Constitución del 78 y de la transición podemos aprender algo muy importante para entender el momento histórico que estamos viviendo. La diferencia entre los inmovilistas y los que quieren cambio. Yo creo que en las próximas elecciones no nos estamos jugando simplemente 4 años, nos estamos jugando la próxima década. Y creo que de alguna forma España ya ha cambiado en la calle, ahora tiene que cambiar en el Parlamento y en la Moncloa, y creo que podremos decir muchas gracias 1978, hola 2016. Gracias, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez cierra este debate con su minuto de oro. Pues represento a millares de militantes del Partido Socialista y votantes del Partido Socialista con orgullo. Juntos hemos hecho muchas cosas durante estos últimos 37 años. Hemos aprobado una sanidad pública, una educación pública. Hemos aprobado la ley de dependencia. Hemos aprobado también juntos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica, el Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Hemos aprobado también la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Son todos avances que hemos logrado juntos bajo gobiernos socialistas. Y lo hemos hecho siempre solos y con la derecha enfrente. 4 años después de retrocesos, de recortes con Mariano Rajoy, hoy el Partido Socialista es más importante y necesario que nunca. Si en 1982 pusimos en pie la España de los derechos y en 2004 pusimos en pie la España de las libertades, hoy estamos llamados a liderar la España de las oportunidades. Así que yo solamente puedo decir que sabemos hacerlo, que ya lo hicimos y que vamos a volver a hacerlo a partir del próximo 20 de diciembre. Gracias a los tres candidatos, se debe decir que han sido tan disciplinados que justo ha sido el único turno en el que no han excedido el tiempo que tenían asignado. Ahora, no se me ocurre abrir un turno de réplica en este momento. Gracias a los tres por estar en este debate, en esta iniciativa innovadora que hemos lanzado en el país, en la que ha participado muchísima gente. Gracias también al público. Yo, si les parece, les voy a permitir al público hacer algo que no han podido hacer durante todo el debate, que es aplaudir. Así que yo creo que un aplauso para los candidatos. Salgan.